Sembrando Futuro, tu espacio para hablar sobre la lucha, defensa y promoción de los derechos humanos. Porque los derechos humanos deben formar parte del debate nacional. Buenas noches, amigos y amigas radioescuchas, una vez más a su programa Sembrando Futuro, el espacio producido por el Instituto de Derechos Humanos de la UCA, llevado a ustedes gracias al 91.7 FM de Radio YSUCA. Les acompaña Kenny Cibrián y esta noche estaremos abordando acerca de la solicitud para conformar una mesa de trabajo que trate la problemática de las personas desaparecidas ante la Fiscalía General de la República. Esta solicitud fue realizada por víctimas y familiares de personas desaparecidas, así como por organizaciones defensoras de derechos humanos. Por esa razón nos acompañan esta noche Kerlin Belloso y Dina Martínez de FESPA, a quienes damos una calurosa bienvenida. Buenas noches. Buenas noches a todos y todas. Buenas noches, muchas gracias por este espacio. Muchas gracias a ambas y también comentar que nos acompaña Joana Ramírez del Servicio Social Pasionista. Buenas noches, Joana. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias a las tres por acompañarnos esta noche y para iniciar con el programa me gustaría preguntar, quizás iniciaremos con Kerlin, preguntarle ¿cómo surge la iniciativa de conformar una mesa de trabajo que trate la problemática de las personas desaparecidas entre las organizaciones, las víctimas y sus familiares y la Fiscalía General de la República? Bueno, muchas gracias, Kenny. Sí, quizá manifestar en un primer momento que con el tema de desaparición de personas es sin lugar a duda uno de los delitos más graves que actualmente aqueja a la sociedad salvadoreña. Es una expresión extrema de violencia en donde se vulneran una cantidad de derechos humanos y uno de los principales derechos, el derecho a la libertad que todos y todas tenemos. Hemos visto que durante ya algunos años, el año pasado cerramos con cifras alarmantes de denuncias de personas desaparecidas. Y creo que es importante mencionar que la sociedad en general, la sociedad civil, que se expresa ya sea a través de organizaciones de derechos humanos, a través de familiares de víctimas que buscan a sus seres queridos, queremos en un primer momento aportar a esta problemática que, como ya lo mencionaba, está afectando a muchas familias salvadoreñas. Es de esta forma que varias organizaciones de derechos humanos, entre ellas el Servicio Social Pasionista, Actívate, ASDEU y organizaciones juveniles, y esto es muy importante mencionarlo, hay organizaciones juveniles como Let's Grow, Red de Promotores, la UCA también, Poder Juvenil y otras organizaciones juveniles, es que toman a bien poder presentar esta iniciativa y esta solicitud que no deviene solo de las organizaciones sociales, sino que también deviene de los familiares de las víctimas que están buscando actualmente a sus seres queridos. Un primer motivo para solicitar esta instalación de una mesa que pueda dar seguimiento a casos de personas desaparecidas es definitivamente la falta de atención que está teniendo este tema y la desatención que se está dando a las familias, ¿no? A las personas, porque no solo están buscando las familias a las personas víctimas de desaparición, sino que también existen otras personas que sin ser familiares tienen algún vínculo y están buscando a sus seres queridos. Entonces, de acá nace la iniciativa de que se pida a la Fiscalía que exista un espacio de diálogo en un primer momento. Es decir, que las organizaciones firmantes de esta carta, pero también existen líderes comunitarios, ya que las organizaciones que solicitamos esta petición tenemos trabajo con familiares de víctimas y en un primer momento lo que
definimos existe este problema, no se le está dando la atención adecuada y es necesario que nosotros podamos presentar esta solicitud en donde le pidamos a la Fiscalía que se conforme este espacio y que puedan participar tanto instituciones del Estado que tienen que ver con el tema de seguridad pública, pero también que tiene que ver con darle seguimiento a estos casos. Y otro elemento importante es que participen, que las familias que buscan a sus seres queridos sean escuchados y sean escuchadas. Tienen ellos el derecho de poder ser conocedores de cómo están siendo sus procesos, cómo están estos elementos que la Fiscalía tiene, cuáles son las estrategias que se tiene desde las instituciones de seguridad pública para dar seguimiento a los casos de desaparición forzada. Y como le decía, es ante un primer escenario, la falta de atención que tienen las familias, que tienen las personas desaparecidas en un tema que es trascendental y que vulnera muchos derechos humanos. Muchísimas gracias, Kerlin. Joana, me gustaría preguntarte concretamente cuáles son los objetivos que se persiguen desde esta mesa articulada entre las organizaciones, las víctimas familiares y la Fiscalía General de la República. Bueno, ya lo ha mencionado Kerlin, que el objetivo en un primer momento es que la Fiscalía General de la República y las instituciones que trabajan en el tema de seguridad, como el Ministerio de Justicia, la Policía Nacional Civil, tengan un rol de informar también a la familia sobre el paradero o identificación de la persona que se encuentran buscando. Esto hay que recordar también que El Salvador ha sido históricamente un país donde han ocurrido distintos hechos de violencia y que a partir casi que desde el 2002 las estructuras criminales han cambiado y han transformado la modalidad del ejercicio de la violencia y el control dentro de los territorios. Uno de estos elementos ha sido la ocultación de los restos o de los cuerpos de las personas quienes han ejercido algún tipo de hecho de violencia. Partiendo de esos elementos también, lo que se persigue, el objetivo de la mesa de manera significativa es que las autoridades puedan brindar información a los familiares de las personas que se encuentran en tareas de búsqueda. Esto ha sido una demanda constante y una demanda histórica por parte de la población, sobre todo en este contexto en donde ha existido un cierre casi definitivo de espacios de articulación y de espacios de diálogo con las autoridades y en donde el tema de atención a víctimas ha estado totalmente invisibilizado. El rol que ha tenido el Estado actualmente ha sido de negar la existencia de ciertos hechos de violencia, sobre todo cuando se tratan de las desapariciones, porque el delito de desapariciones también no existía con anterioridad. Es a partir del 2019 donde se tipifica el delito de desapariciones y también se inicia en implementar una serie de herramientas de carácter administrativas y que permiten la búsqueda, digamos, de alguna manera, de manera más pronta y efectiva del paradero o identificación de personas desaparecidas. Entonces, la mayor cantidad de las demandas de las familias con las que las organizaciones venimos trabajando van en el sentido de conocer la información de primera mano sobre cómo está el avance de sus casos. Nos han expresado también en reiteradas ocasiones que existen niveles de estigmatización en cuanto a que quieren o solicitan la activación del protocolo de búsqueda urgente o cuando quieren hacer denuncias sobre el paradero de su familiar. Aún sigue bastante arraigado el tema de la espera de las 72 horas, que ya se ha tenido un trabajo bastante significativo por parte de la UNODC también y de la mesa de diálogo de personas desaparecidas con enfoque de género, en formar y en crear campañas de sensibilización dirigidas a operadores y receptores de denuncia en cuanto a que no hay que esperar 72 horas, por ejemplo, para activar el protocolo de acción urgente. Entonces, los objetivos de la mesa es eso, que la población y que las familias de las personas desaparecidas puedan obtener información acerca del avance de sus casos, que sean informadas de manera adecuada y eficiente, pero sobre todo también hacer un poco de énfasis en el tema de la prevención de las desapariciones.
Se habla mucho acerca del abordaje desde un enfoque punitivo que ha dado el Estado a ciertos hechos de violencia y en particular estos que están vinculados a la participación de estructuras de maras o pandillas, pero no se está hablando tampoco de un tema de la prevención o qué es lo que está haciendo el Estado en función de la prevención de las desapariciones, qué está haciendo el Estado en el sentido de dar respuestas más desde un enfoque psicosocial a los familiares que se encuentran en este proceso de búsqueda y a los procesos de reintegración cuando se ha identificado con vida a una persona. Y es importante mencionar que una de las acciones fundamentales también que busca el establecimiento de una mesa de trabajo de este tipo es fortalecer desde el punto de vista técnico, desde un enfoque de derechos humanos, desde un enfoque incluso de género, a las instituciones vinculadas en el sistema de búsqueda de personas desaparecidas, con la finalidad, primero, de eliminar todos estos sesgos que tienen los operadores y receptores de denuncia en cuanto al tiempo de espera, pero también aquellos sesgos y elementos que van enfocados incluso en la estigmatización y criminalización de las personas desaparecidas cuando son jóvenes, cuando son mujeres, cuando son personas LGBTIQ. Lo que buscamos en este sentido es que las autoridades asuman ese rol de garante, ese rol que le corresponde en cuanto al acceso a la información de los familiares, de respuestas integrales a estas familias, pero también la búsqueda de la verdad y la justicia, que sigue siendo un derecho fundamental de las personas víctimas o sobrevivientes de los hechos de violencia. Gracias, Joana. Dina, tomando en cuenta estas primeras valoraciones de Kerlin y de Joana, me gustaría preguntarle cuál ha sido la reacción que han tenido las autoridades de la Fiscalía General de la República ante la solicitud que se presentó la semana pasada sobre precisamente crear esta mesa de trabajo conjunta. Sí, muchas gracias. Bueno, no hemos tenido información de alguna postura que han tomado la Fiscalía General de la República respecto a la solicitud que le hacíamos llegar como organizaciones de derechos humanos en cuanto a conformar esta mesa de trabajo. Esperaríamos que en los próximos días tener una comunicación oficial, ¿verdad? Porque ni en medios de comunicación tampoco han dado postura al respecto, pero sí esperaríamos que nos den una respuesta afirmativa a la conformación de esta mesa, porque es para mejorar la atención, ¿verdad? A las familias, para mejorar el proceso de búsqueda de las personas desaparecidas y como lo mencionaba Joana, también es un aspecto de justicia, ¿verdad? Y que estos casos que se han registrado en los últimos años no queden en la impunidad. Entonces, a partir de varias conversaciones que se tienen con familiares de personas desaparecidas desde las organizaciones de derechos humanos que nos hicimos presente a presentar la solicitud, sí esperaríamos tener una respuesta afirmativa y que precisamente la mesa se integre con aquellas dependencias que tienen relación directamente, ¿verdad?, con este proceso de búsqueda, el acceso a la justicia, que es importante y que los casos no queden en impunidad, pero además esa atención integral que debe dársele a las familias, porque recordemos que muchas familias se dedican a buscar, ¿verdad?, a las personas desaparecidas, incluso dejan sus trabajos, ¿verdad? Hay casos que han tenido que desplazarse también de su lugar de vivienda porque corren algún tipo de riesgo. Entonces, detrás de la desaparición de su familia, también conlleva otra serie de, de vulneraciones que se dan a las familias y que también hay que atender desde el Estado. Entonces, sí esperaríamos, ¿verdad?, que nuestra petición sea escuchada y que nos resuelvan eh, afirmativamente a la creación de la mesa, en especial por las familias, ¿verdad?, de estas personas que desaparecen.
Muchas gracias, Dina. Kerlin, hablando propiamente en términos de derechos, según las estadísticas de la Policía Nacional Civil, hasta el 31 de octubre del año pasado, en el país se reportaron un total de 1.555 personas desaparecidas. Esto equivale a un promedio de 5.11 personas desaparecidas cada día. Esto es un número bastante fuerte, pero hablando propiamente en términos de derechos, ¿qué derechos se violan con el delito de las desapariciones forzadas, tanto en la población, familiares, como las víctimas? Sí, yo creo que uno de los principales derechos que son vulnerados a una persona desaparecida es el derecho a la libertad en un primer momento, al ser privada, ¿no?, de esa facultad que tenemos de movilización, la libertad ambulatoria. Y bueno, con el transcurrir del tiempo, cuando esta persona no es encontrada, hay varios de estos casos que terminan en homicidios o feminicidios. La desaparición forzada es un delito extremadamente grave que está afectando también el tema de la seguridad jurídica de las personas y también involucra una laguna que tiene el Estado y la incapacidad que tiene el Estado para dar protección a sus ciudadanos y a sus ciudadanas. Es importante mencionar también que cuando existe una denuncia de una desaparición de personas, los familiares, las familias también se encuentran con una infinidad de barreras para poder denunciar este hecho. Y una de las barreras, creo que la mencionaba Joana, es en cuanto a la falta de una rápida respuesta desde el Estado, desde la institución en donde se interpone una denuncia, desde la Fiscalía, desde la Policía. ¿Cuál es la respuesta que se le da? El tema de la estigmatización que se hace a los familiares, pero también a la persona que en ese momento se encuentra desaparecida. Creo que el Estado, hasta el momento, y cuando digo Estado, creo que no es dar o trasladar una problemática a un gobierno que se encuentra en un momento determinado, ¿no? Sino que creo que es importante mencionar que existe una laguna en cuanto a falta de políticas públicas que puedan atender esta problemática. Los principios rectores de la ONU sobre el tema de desaparición forzada de personas indican algunos lineamientos que los estados deben de asumir para dar respuesta a este problema. El Salvador no ha ratificado ninguna de las convenciones que existen en este tema y esa es una primera vulneración a derechos humanos desde el Estado. Uno de los principios que se establecen desde la ONU es la presunción de vida. Cuando yo interpongo una denuncia sobre un familiar o sobre una persona conocida como desaparecida, ¿cuáles son las respuestas que tenemos desde las instituciones, ya sea la Fiscalía o la Policía? ¿Ya fue a medicina legal? O sea, estamos presumiendo que la persona ya se encuentra sin vida. Otro de los principios que establece estas directrices es el tema de establecerse como una política pública. Hasta el momento no conocemos cuáles son las políticas en el tema de seguridad y mucho menos en el tema de personas desaparecidas que se están manejando desde el actual gobierno. Entonces creo que son un conjunto de elementos y de vulneraciones que se dan a la persona directamente víctima de desaparición, pero también a sus familiares. Existe una desprotección desde el momento en que en el país sucede una primera desaparición. Debería de existir toda una política que permita establecer mecanismos claros de prevención que este delito no se dé. Debería de existir lineamientos para todo el tema de persecución penal del delito, pero también deberían de haber lineamientos claros para atender las necesidades de las familias que lo buscan.
Las familias están en un total abandono y existen algunas obligaciones que las familias asumen cuando una persona es denunciada como desaparecida. Entonces creo que es varios derechos fundamentales y desde el Estado existe esa responsabilidad de poder establecer lineamientos claros para que esto no suceda. Y cuando el Estado es incapaz de poder dar respuesta a que no suceda el tema de las desapariciones, desde ahí se nos están vulnerando todos nuestros derechos. Muchísimas gracias, Kerlin. Nosotros tenemos poco tiempo, pero me gustaría dejar una pregunta contigo, Joana, y si es necesario interrumpirte, pues tendría que hacerlo por el tema de la pausa comercial. Sin embargo, me gustaría preguntarte, teniendo a la base ya todo esto que ustedes nos han explicado en cuanto al delito de la desaparición, pues precisamente la desaparición forzada se puede constituir como un delito solo a nivel nacional, o puede esto escalar a un delito de derecho internacional. Bueno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la desaparición de personas influye una clara violación a múltiples derechos de manera continua. Ya lo mencionaba Kerlin, a esos derechos está vinculado a la libertad, a la integridad personal, a la seguridad jurídica, a las garantías procesales incluso. Y que afectan no solamente a la víctima directa de la desaparición, sino a sus familiares o personas de interés o que se encuentran en procesos de búsqueda, en donde el Estado no ha garantizado la protección previa y tampoco elementos para la identificación de la persona con vida. La presunción de vida es fundamental en cuanto al delito de desaparición. Entonces, todas estas violaciones sistemáticas se vuelven incluso delitos de lesa humanidad, y esto en el sentido de que muchas de las desapariciones estaban vinculadas o están vinculadas de alguna manera a agentes del Estado, en donde se ha documentado casos de personas que han desaparecido a raíz de las intervenciones en los territorios por parte de las fuerzas de seguridad, ya sea la policía o la Fuerza Armada. Pero también existe una permisibilidad por parte del Estado al no regular este tipo de hechos de violencia. Por ejemplo, hasta el 2019 se tipificó el delito de desaparición por particular, en donde se castiga desde un enfoque de carácter punitivo la desaparición de una persona. Sin embargo, tenemos reportes que al menos desde el 2019 solo han habido 2 condenas por este delito. Y si vemos los índices de denuncias o de avisos de personas desaparecidas, hay una amplia brecha de impunidad incluso de ese tipo de casos. Entonces nos enfrentamos a una situación de violaciones a derechos humanos de carácter internacional, pero también la falta de acceso a la justicia y a la creación de mecanismos efectivos para la identificación de personas desaparecidas, pero también el acceso a la justicia que no están teniendo las víctimas. Entonces también al Estado colaborar en el sentido de no generar las condiciones para la prevención de las desapariciones, para la atención a víctimas, está violentando los derechos fundamentales de la población. El Estado ha venido ignorando este tipo de hechos de violencia que han sido históricas en el sentido que han habido múltiples casos en donde se ha denunciado las desapariciones, la falta de acceso a la justicia, pero también los casos que están vinculados a la identificación de fosas clandestinas, el ocultamiento de información a los familiares. Por ejemplo, uno de estos casos tan simbólicos ha sido el caso de Chalchuapa, en donde aún se continúa esperando información y la entrega de algunos cuerpos que se identificaron dentro de la zona, pero sí se vuelve un delito de lesa humanidad cuando el Estado colabora en el sentido de no brindar acceso a la justicia, no brindar prevención ante las desapariciones, y sobre todo en el caso de El Salvador, cuando las desapariciones están vinculadas a múltiples actores, porque aquí hablamos de que las pandillas, en efecto,
son quienes ejercen en mayor medida las desapariciones, pero también el Estado a través de los cuerpos de seguridad y también en el caso de las mujeres hay una violencia que ejercen sus parejas, sus exparejas también, o personas de las comunidades también que ejercen este tipo de violencia, de ocultamiento. Y claro, hay antes, digamos, de cometer ese tipo de hechos, hay detrás también un ejercicio de la violencia, de la persecución en contra de las víctimas. En el caso de las mujeres hay una violencia sexual, también previo a los feminicidios, y es algo que también no se está dialogando, no se está exponiendo también la violencia que viven las mujeres, y que aunque exista un protocolo de acción urgente que le diga a las autoridades cómo deben de actuar, la transversalización del enfoque de género no está presente en los procesos de búsqueda, pero tampoco está presente cuando son muchas veces madres, abuelas o mujeres las que se enfrentan a un tema de búsqueda y de acceso a la justicia, que están haciendo llamados y haciendo presencia ante las instituciones del Estado, como el Instituto de Medicina Legal, la misma Fiscalía General de la República, la Policía Nacional Civil. Entonces, sí es un delito que puede ser considerado de lesa humanidad, pero también en el sentido de que tiene la licencia del Estado, donde se está permitiendo la continuidad de estos hechos de violencia y en donde los múltiples señalamientos que se han dado en cuanto a estos acuerdos, si lo queremos llamar de esa forma, entre el Estado y las pandillas, visibiliza una disminución de hechos de violencia como los homicidios, pero hay un aumento de manera significativa en el caso de las desapariciones y un ocultamiento también por parte del Estado cuando se identifican estas fosas clandestinas o en el acceso a la información que deben de tener los familiares de manera pronta en cuanto a la recuperación de estos cuerpos. Gracias Joana. Amigos y amigas Radio Escuchas, hemos llegado al momento de una pequeña pausa comercial. Por favor, no nos cambien. Regresamos en breve.
Regresamos a su programa Sembrando Futuro y esta noche estamos hablando junto a Kerlin Belloso, Dina Martínez y Joana Ramírez acerca de la solicitud que las organizaciones de derechos humanos y familiares de víctimas de desaparición forzada hicieron ante la Fiscalía General de la República para conformar una mesa de trabajo conjunta. Antes de irnos a la pausa, Joana estuvo mencionando sobre cómo el delito de desaparición forzada se vuelve un delito no solo en el territorio nacional, sino que también se vuelve un delito en derecho internacional, y también tocaba un poco sobre casos específicos como el de Chalchuapa, en el cual se encontró una fosa común en la cual habían enterrados ahí muchos cuerpos víctimas de asesinato. En ese mismo sentido, Dina, me gustaría seguir contigo. Esta semana fuimos testigos de la confirmación de al menos 26 cadáveres en la fosa clandestina que se encuentra en la finca suiza de Nuevo Cuscatlán. Esta confirmación fue hecha por el ministro de Seguridad Villatoro, y pues me gustaría preguntarle a Dina y claro, tanto Kerlin como Joana pueden aportar también sus ideas, cómo o cuál ha sido la respuesta que las autoridades están dando a este tipo de hallazgos en específico, ya que se presume que esta fosa clandestina en Nuevo Cuscatlán es muchísimo más grande de la que se encuentra en Chalchuapa. Sí, bueno, de manera general, no ha existido por parte de las instituciones transparencia en la información de las personas que son encontradas en las fosas clandestinas, en este caso, en la que fue encontrada en la finca suiza de Nuevo Cuscatlán. No hay datos certeros, ¿verdad? A pesar de que mencionaron que son 26 víctimas las que se encontraron en esa fosa. Sin embargo, como en casos anteriores, no hay certeza de si realmente es la totalidad de víctimas que se encontraron en esa fosa. La Policía Nacional Civil tiene una información, Medicina Legal traslada otra y el Ministerio de Justicia traslada otra. Y es uno de los problemas que se ha tenido en el marco y para resolver la problemática de la desaparición de personas. Entonces esto trae también aparejado las expectativas que generan en las familias o en personas que buscan, ¿verdad?, a algún familiar. Y bueno, esto también afecta, ¿verdad?, psicológicamente a las familias, quien al enterarse de los hallazgos en X fosa, en X lugar, se abocan, ¿verdad?, a estos sitios con la esperanza de encontrar a su familiar, y también se abocan a las diferentes instituciones que manejan, que no manejan una misma información y precisamente no le da certeza de la identificación de las víctimas, ¿verdad? No hay una información oportuna y veraz que es trasladada a las familias. Entonces, por ejemplo, en el caso de Nuevo Cuscatlán se mencionaban que eran 26 víctimas, ¿verdad? 26 cuerpos encontrados. Sin embargo, no daban mayores detalles, ¿verdad? Por la misma situación de que no hay una coordinación entre las instituciones. Entonces, las estadísticas, ¿verdad? No son homologadas, ¿verdad?, por las 4 instituciones que tendrían que manejar la información para trasladarla a las familiares, ¿verdad?, que sufren día a día y esperan el regreso de su familiar desaparecido. Esa sería mi valoración. Gracias, Dina. No sé si Joana o Kerlin quisieran aportar sobre este punto. Si no, continuamos con lo siguiente.
No, quizás solamente retomar lo que mencionaba Dina, la falta de acceso a la información por parte de los familiares. Es algo que vimos muy cruelmente, y lo digo muy cruelmente porque vimos a muchas familias que buscaban una respuesta, que buscaban información. Y no solamente se ha identificado este caso en la finca Nuevo Cuscatlán, sino también hay otros casos que se han identificado y en donde las familias no han tenido respuestas o se ha dado la certeza de que sí efectivamente su familiar se encuentra en ese lugar, pero los procesos de entrega han sido bastante largos. Y lo menciono por el caso de una mujer trans que fue reportada como desaparecida en el mes de diciembre y fue localizada en un pozo hace un par de días. La familia alegaba que habían identificado el cuerpo de esa mujer y que no los procesos para la entrega de su cuerpo habían tardado mucho tiempo. Otro elemento fundamental es que el Estado no brinda garantías de protección a las familiares que no tienen recursos, por ejemplo, para hacer las entregas de manera digna, por ejemplo, hacer los sepelios, como dignamente se merecen estas personas. Y esto lo vimos también con los casos, como el caso de Jimena, como el caso de los hermanos Guerrero, y que hay un proceso de justicia selectiva. Y creo que esto sí hay que decirlo, porque hay casos en donde el posicionamiento por parte de los medios de comunicación y los casos han sido tan emblemáticos que los procesos de entrega e identificación son mucho más rápidos, son expeditos, pero en otros casos que no han sido abordados incluso desde los medios, se tardan mucho más tiempo en hacer estos procesos de entrega y no hay información, incluso para los mismos abogados que están acompañando algunos de estos casos, no han tenido acceso a una información si hay una identificación certera o cuántos cuerpos en realidad se encuentran en esos cementerios clandestinos. El Salvador, como ya lo había mencionado, a través de reportes de ciertos medios, hasta el 2017 se habían identificado alrededor de 158 fosas clandestinas, en los cuales han habido alrededor de 664 víctimas identificadas, pero aún no tenemos datos claros y certeros qué ha pasado con estas otras fosas que se encontraron en años anteriores, las fosas actuales y el nivel de ocultamiento por parte de las autoridades es sumamente grave, en donde estos sitios donde se han identificado algunos cuerpos o algunos restos, están sitiados por parte de la misma policía y la Fuerza Armada, en donde no hay acceso ni por parte de las familias, ni por parte de los medios de comunicación, ni por parte de los mismos abogados que están acompañando estos procesos. Entonces, sí hay un nivel bastante grave de ocultamiento de la información para minimizar los impactos o los datos reales del fenómeno de las desapariciones, aunque ya no deberíamos de hablar de un fenómeno porque es un hecho de violencia de manera constante y que ha venido transformando y visibilizándose históricamente también en el país. Kenny, a mí sí, también me gustaría hacer un aporte en este tema de las fosas clandestinas que han sido encontradas. Adelante, adelante. Hay dos casos que a mí me llaman mucho la atención y que fueron casos bastante mediáticos, que de alguna forma se les dio algún tipo de priorización porque eran las familias, ¿no? A través de amistades, a través de organizaciones de derechos humanos que con su apoyo daban visibilización a sus casos. Y uno de estos casos del año recién pasado es el caso de Jimena. Jimena, una joven de 21 años, fue encontrada en esta finca suiza. Me llama la atención el tema de los protocolos de búsqueda, porque no se tiene claridad sobre cómo son manejados los protocolos de búsqueda. Otro caso bastante claro fue el tema de los hermanos Toledo. ¿Y por qué me llama la atención ambos casos? Las tres personas fueron encontrados en la misma finca suiza de Nuevo Cuscatlán, con algunos días de diferencia. Entonces, si no se tiene claridad sobre cómo van a ser los protocolos de búsqueda, difícilmente se les va a poder dar una atención articulada a las familias.
Veíamos, por ejemplo, en las noticias se ven imágenes desgarradoras en donde las familias van con alguna pertenencia de su familiar a la fosa que ha sido encontrada. La semana pasada, por ejemplo, veía una señora que llega a esta finca suiza con la foto de su hijo y cuando le dicen que posiblemente el cadáver de su hijo esté ahí, la señora se desmaya. No había ahí nadie quien le diera atención o primeros auxilios. No había, no sé si había un médico, pero lo que se ve en la imagen es la fotografía de 3 soldados y la señora desmayada. Estaba en el suelo. Entonces, ¿cómo es esa atención integral que se le va a dar a las familias? ¿Cómo es que se les traslada la información? ¿O es que las familias están llegando en la desesperación al no tener ninguna noticia, tanto de la fiscalía, ni de la policía, que es la responsable también en coordinación con la fiscalía de dar seguimiento a los casos? Porque lo que hace policía y fiscalía es hablarle al familiar y preguntarle, mire, ¿usted tiene algún tipo de información? Como que si las responsabilidades de investigación son de las familias. Entonces creo que es importante darle prioridad a los protocolos de búsqueda. ¿Cómo es que se están realizando? ¿Cómo es que se informa, se traslada la información a las familias cuando se identifica que existe una fosa? Y también creo que es muy importante que estos protocolos de búsqueda deben de tener un enfoque diferencial, un enfoque de género. Ya lo mencionaba Joana, es necesario que las políticas públicas permitan determinar móviles, motivos. Generalmente en los casos de desaparición de personas, hemos visto unos el año recién pasado, por ejemplo, el caso de Carla, también el caso de Flor, ¿no? Que fueron desaparecidas y posteriormente fueron víctimas de feminicidio por sus parejas. Es decir, que las políticas públicas encaminadas a dar seguimiento al tema de desaparición deberían de tener un enfoque diferencial que permita identificar estos patrones que llevan a las personas a cometer este delito. Solamente sería. Muchas gracias, Kerlin. Quizás siempre por el orden, seguir con usted y preguntarle, además de estas acciones que ya se han hablado, sobre todo la comunicación que se tiene entre las instancias del gobierno encargadas de hacer la investigación y la búsqueda de las personas desaparecidas, los protocolos también que necesitan una renovación. ¿Qué otro tipo de acciones debería de emprender el Estado salvadoreño para solucionar una problemática tan grave como la desaparición de personas? Bueno, yo creo que en cuanto a deudas respecto a este tema, tiene varias deudas. Como lo decíamos, creo que la atención integral es una deuda que se tiene. No solo puede dársele seguimiento de manera mediocre en el tema, en el ámbito penal, en el ámbito de persecución penal, sino que las estrategias deben estar encaminadas en un primer momento a prevenir este y todos los delitos. Si ya sabemos que existe este delito, debemos de darle una atención, pero una atención que esté basada en el respeto a la dignidad tanto de las víctimas como también de sus familiares. Y debería también de existir políticas que estén relacionadas al tema de la entrega y de las posteriores obligaciones que una persona que ha sido desaparecida pudiera haber dejado. Aquí no se está hablando de derechos patrimoniales. Aquí no se está hablando, por ejemplo, de los hijos y de las hijas que en muchos casos quedan huérfanas. Al ocurrir una desaparición de su padre o de su madre, generalmente se ha visto en un informe de FESPAD, por ejemplo, que presentamos el año pasado, que la edad que más afecta el tema de la desaparición forzada es entre los 18 y los 30 años. Quiere decir que son personas jóvenes con hijos y también en edad productiva. No se está hablando de los derechos de los hijos y de las hijas que quedan. Es decir, que es todo una problemática que requiere respuestas integrales, no solo en el tema punitivo, ¿no? Aunque se tienen deudas en el tema punitivo, pero creo que es necesario también que el Estado pueda
garantizar, reconocer, pero también establecer políticas claras. Debería también el Estado de adherirse a las convenciones internacionales que existen sobre el tema de personas desaparecidas. El protocolo de acción urgente también creo que no debe ser un documento muy bonito, muy aspiracional, sino que debe ser un documento que debe ser cumplido por las autoridades responsables, que cuando una persona llega a una sede fiscal o una sede policial pueda ser atendida de manera urgente, que la policía pueda iniciar inmediatamente las acciones de búsqueda y no que se pongan a realizar algunos criterios o algunas valoraciones bastante personales, ¿no? Entonces creo que por ahí me quedaría yo en cuanto a deudas bastante puntuales y que podrían empezar a tomar cartas en el asunto las autoridades para que desde los diferentes ámbitos, desde el ámbito de atención, desde el ámbito de protección, pero también desde el ámbito de la acción penal, deben hacerse responsables. Tenemos una dirección de atención a víctimas que no sabemos qué está haciendo, no sabemos cuál es su rol. Bueno, sí sabemos cuál es el rol, pero no entendemos la inactividad que podría tener en cuanto a los familiares de las víctimas de desaparición forzada. Solamente que Muchísimas gracias, Kerlin. Joana, siguiendo en la misma línea de las acciones que se deberían de implementar para solucionar la problemática de la desaparición de personas, en el pasado 181 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, precisamente fue la comisión quien dictó algunas recomendaciones al Estado salvadoreño para prevenir y combatir el tema de la desaparición de personas. ¿El gobierno de El Salvador ha implementado alguna de estas recomendaciones? Bueno, quizás quisiera comentar, ¿no? Que una de las acciones que realizó en un primer momento el grupo de trabajo sobre personas desaparecidas en El Salvador, que es un espacio conformado por distintas organizaciones de sociedad civil, que se aborda el tema específico de manera muy particular de la situación de personas desaparecidas, citó una audiencia temática con el objetivo de identificar o exponer a la misma comisión las acciones que estaba realizando el gobierno en torno a la temática, pero también exponer las necesidades de la víctimas. En esta ocasión, el gobierno, a través de su delegación, pues se presentó a la audiencia, en donde adquirió una cierta cantidad de compromisos. Entre ellos era crear un espacio de diálogo precisamente entre los familiares y las organizaciones de la sociedad civil, exponer algunos avances que consideraban que se estaban realizando en materia de atención a personas desaparecidas, como la creación de algunos protocolos, algunos enfocados en el tema de atención psicosocial a los familiares o a personas que se encuentran en tareas de búsqueda, algunos protocolos al momento de la recuperación de hallazgos de cuerpos en fosas clandestinas, y estos procesos más desde un abordaje más psicosocial. En múltiples ocasiones se trató de tener algún tipo de acercamiento con el Estado, lamentablemente pues no se logró. Actualmente ninguno de estos compromisos ha sido retomado de manera real por parte de las autoridades estatales, y es en ese sentido también la iniciativa de presentar una carta o una solicitud a la Fiscalía General de la República para la conformación o la creación de una mesa de trabajo con familiares. Surge de la iniciativa de las mismas familias, porque no ha habido ningún tipo de acercamiento por parte de las autoridades o la mejora de las respuestas ante las demandas de las familias. Existe una deuda bastante fuerte en materia de prevención y atención, no solamente para los casos de personas desaparecidas, sino para la violencia contra las mujeres, las personas desaparecidas, los casos de violaciones a derechos humanos. En ese sentido, también el año pasado se presentó un análisis a la Asamblea Legislativa en donde se justificaba de alguna manera porque El Salvador debería de formar parte de la Convención Interamericana
sobre desaparición forzada de personas, la Convención Internacional para la Protección de todas las personas en contra de las desapariciones. Esto debido a que la presidenta del Comité sobre Personas Desaparecidas de Naciones Unidas estuvo presente en la audiencia e incluso solicitó al Estado que ratificara y que formara parte de estas convenciones internacionales, y se hizo la pregunta también por qué El Salvador todavía no era parte. Ante esa situación el Estado pues no dio respuesta, incluso los datos estadísticos presentados por el Estado difieren de los datos en la información que se tiene por parte de las organizaciones de acceso a la información pública. Entonces, todavía no se han concretizado ninguno de los compromisos que El Salvador adquirió en esta audiencia temática, pero también han habido, de alguna manera, pues algún tipo de retrocesos en cuanto a la postura del Estado dentro de la audiencia y la información que ha sido trasladada en algunos casos por parte de las autoridades de justicia, específicamente por el ministro Gustavo Villatoro, en donde vimos conferencias de prensa en donde señalaba responsabilidad a los familiares de personas desaparecidas por esta situación, en donde han habido declaraciones de estigmatización, de criminalización y de ocultamiento de la información. Entonces, como ya lo mencionaban las compañeras, esperamos a que se pueda obtener una información de carácter positiva. Desde los espacios y desde las organizaciones se va a continuar haciendo una labor de denuncia constante y una solicitud también a las autoridades de mejora de las respuestas, de acompañamiento a las familias que se encuentran en estas tareas de búsqueda, brindando servicios de atención, que ya lo hemos mencionado con anterioridad. El Estado no está asumiendo ese rol fundamental de ser un ente garante, pero sobre todo no está atendiendo a las necesidades de las víctimas, al contrario, está generando más procesos de revictimización, no solamente en temas de prevención de las desapariciones o los hechos de violencia, sino también por la falta de apertura a estos espacios de diálogo, el acceso a la información que deberían de tener las familias, y sobre todo en temas de llevar procesos de acompañamiento reales para la búsqueda de la reparación integral a las familias y generar acciones encaminadas a la no repetición ante estos hechos de violencia. Gracias, Joana. Dina, finalmente me gustaría preguntarle desde el enfoque de atención a personas, ¿cómo afecta a las víctimas y a sus familiares la estigmatización que hacen las autoridades acerca de las personas desaparecidas? Y esto, como ya lo mencionaba Joana, el ministro Villatoro, pues en su momento acusaba a las propias víctimas de ser las responsables directas de su desaparición y acusaba a la familia de no brindarles la atención adecuada. ¿Cómo afecta a estos grupos la estigmatización que se hace? El común denominador en la mayoría de casos que se han registrado y que incluso FESPAD el año pasado presentó un informe sobre la atención que recibían las familias de las víctimas de desaparición, y precisamente hay un alto grado de estigmatización hacia las víctimas y revictimización en sus familiares, y precisamente por el manejo que hacen los diferentes funcionarios y funcionarias cuando se refieren a algunos casos. Y bueno, lo veíamos en el caso de los hermanos Guerrero Toledo, en donde se les acusaba de ciertos delitos, ¿verdad? Involucraban a la familia, y posteriormente el ministro corrigió, ¿verdad?, esa información tergiversada que había dado, pero ya se le había causado un daño a la familia, ya se había estigmatizado a la familia, a los amigos, ¿verdad?, que habían estado en labores de búsqueda. Y eso solo por ponerle un caso. Hay personas, por ejemplo, hay delegaciones donde van a interponer denuncias en donde lo primero que hacen es decirle no, ella quizás se fue con algún novio que tenía o con alguna novia que tenía,
entonces, o que dejen de buscarlos porque ellos están mejor así. Entonces hay una serie el tratamiento que se da a las familiares que buscan a una víctima de desaparición no es la más acertada, y por eso se hablaba de tener protocolos de atención, ¿verdad?, que garanticen la no estigmatización y la no revictimización en los casos de las personas desaparecidas. Pero además de hablar de estigmatización, también existe un clima de impunidad e indefensión, ¿verdad?, de las familias, que agrava también los impactos psicosociales que deben enfrentar. Porque luego de la desaparición, ¿verdad?, de sus seres queridas, también viene otro tipo de conflictos que le generan, ¿verdad? Una persecución por parte incluso de las instituciones, de las autoridades, ¿verdad?, para que ellos puedan brindar más información. Y algunos de los casos que se han resuelto es gracias al aporte que dan las familias, que ellas mismas con sus recursos buscan a sus familiares, incluso dan información a la fiscalía, a la policía, donde posiblemente pueda estar su familiar, con la esperanza de encontrar un apoyo desde las instituciones que muchas veces no llega. Entonces, algunos casos se han resuelto precisamente por la inagotable búsqueda que hace la familia en los lugares, se van a meter a lugares recónditos, a lugares peligrosos, con la esperanza de encontrar a su familiar. Y cuando piden ayuda a la policía, les deniegan la ayuda porque no hay recurso, porque no hay elemento policial disponible, en fin, le ponen muchos pretextos para darle el acompañamiento que necesitan. Entonces, además, los familiares deben lidiar con otros impactos, por ejemplo, impactos económicos, ¿verdad?, que puede causar la ausencia de un ser querido, ya que muchas veces estos son proveedores, son jefas de familia, ¿verdad?, o sostén de otras miembros de la familia. Entonces hay un impacto también ahí, no solo de estigmatización, sino que impacto en lo económico, ¿verdad?, en lo psicológico, etc. Entonces, es por eso que desde las organizaciones se han hecho una serie de peticiones, ¿verdad?, y solicitudes de mejorar, ¿verdad?, tanto las labores de búsqueda, pero también las labores de atención a las familias. Amigos y amigas radioescuchas, lastimosamente se nos ha agotado el tiempo, se nos ha ido demasiado rápido y no me queda más que agradecerles a Kerlin Belloso y a Dina Martínez de FESPAD por habernos acompañado esta noche. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. También agradecerle a Joana Ramírez del Servicio Social Pasionista por habernos acompañado. Muchas gracias por la invitación. Muy buenas noches. Y a ustedes, amigos y amigos radioescuchas, por estar pendiente de este su espacio, y además invitarles a que nos sintonicen la próxima semana solo aquí en Radio YSUCA. Les acompañó Kenny Cibrián en la conducción y agradecemos también al equipo de YSUCA en los controles. Feliz noche. Reflexionar, convertir en cultura nuestra memoria del pasado, resulta indispensable para una cultura de paz. El Instituto de Derechos Humanos de la UCA presentó Sembrando Futuro.